Delirios. Marisa Greenstein, la proveedora de energía. En cuanto terminó la novela de las 4, Teresa desenchufó el televisor, cerró la puerta de su cuarto y se dispuso a esperar. Unos minutos después, unas imágenes brillantes aparecieron en la pantalla. Teresa clavó la vista en esa sucesión enloquecida de luces y sombras, donde de pronto podían adivinarse los perfiles de varios hombres sentados frente a una mesa ovalada. Escuchó. La misma voz de siempre le dijo que esa noche necesitaban cargar 2 unidades de combustible. Teresa asintió con la cabeza. Ya sabía que ella era la única persona capaz de proveer el combustible que hacía funcionar la máquina, y cumpliría con su misión porque ella había sido elegida entre millones y millones de hombres y mujeres. La máquina en cuestión controlaba el mundo por medio de una central que funcionaba en Marruecos. Desde allí le llegaban a Teresa, a través del televisor apagado, las instrucciones para actuar. Como tantas otras tardes, Teresa se maquilló, se puso unos pantalones ajustados, botas bajas y remera negra, y anunció que tenía que salir. Mientras escuchaba las protestas del padre, Teresa guardaba en su bolso de cuero gastado todo lo que necesitaba: llaves, perfume, espejo, lápiz de labios, galletitas de agua y un poco de papel film transparente. Padre e hija vivían en una casa modesta de suburbios, con la única compañía de un perro rengo y canoso, José. El padre hacía trabajos de jardinería cuando algún vecino lo contrataba. Teresa hacía arreglos de ropa y cocinaba para una rosticería que estaba a 2 cuadras de su casa. La madre había muerto y los 3 hermanos aparecían de vez en cuando para saludar o dejar algún dinero. Teresa era la única que no había formado una familia y tampoco tenía condiciones para vivir sola. Desde chica había sido retraída y dependiente, y la indiferencia de sus padres y hermanos con respecto a su suerte la había convertido en una persona insegura, débil e influenciable. A los 15 años inició un noviazgo barrial y tranquilo, que terminó 10 años después, cuando el novio la dejó para casarse con otra. La decepción amorosa se diluyó frente a su empeño en mostrarse indiferente ante el abandono. Su mayor preocupación era no ser vista como una víctima sufriente. Ahora estoy mejor que antes. Con papá vivimos bien y nadie nos molesta, solía decir ante la primera pregunta acerca de su vida amorosa. Y efectivamente, se había acostumbrado a la nueva rutina de soltera sin pareja estable. Salía con hombres y volvía a su casa antes de la medianoche. Cosía y cocinaba. De vez en cuando iba a la iglesia y le pedía al cura recetas rápidas para paliar su vacío existencial. Estoy bien, pero algo me falta, le decía al cura, que le sugería casamiento, hijos y acciones de caridad. Teresa tuvo nuevos novios, pero con el tiempo advirtió que cada vez le costaba más encontrar hombres. Se sumió en una inercia pacífica en compañía de su padre hasta que por fin apareció la máquina. Todo empezó una noche de verano, durante un corte de luz. Teresa, que había ahorrado durante meses para comprarse su propio televisor, estaba en la cama, lamentándose por no poder ver su programa habitual. Fastidiada, escuchaba los ronquidos de su padre, que dormía en el cuarto de al lado. De pronto, un resplandor en la pantalla del televisor le hizo pensar que la luz había vuelto, pero no. La casa y el barrio seguían sin electricidad. Sin embargo, del aparato de televisión emanaba una luz extraña y podía adivinarse un rostro entre sombras en la pantalla. Una voz le dijo que se había producido la primera conexión con la máquina y le anunció que, a partir de ese momento, no le quedaba otra alternativa que acatar las órdenes que iría recibiendo. En esa conexión inicial, la voz le explicó que el poder de la máquina estaba por encima de los poderes de los presidentes y que unos pocos elegidos estaban al tanto de ese entramado supranacional que conducía el destino final del mundo entero. Ella era una de las escasas afortunadas. La máquina le pidió que se tomara los próximos 2 días para caminar por el barrio en busca de antenas de televisión. Luego, debería pasar un informe detallado sobre la cantidad y ubicación exactas. En ese momento, la conexión se cortó. Teresa, muy asustada, salió de su cuarto y se paró en la puerta de la habitación del padre. Temía que hubiera escuchado algo. Su padre, sin embargo, seguía profundamente dormido. La vida de Teresa cambió radicalmente desde que fue captada por la máquina. Por un lado, vivía temerosa de no poder cumplir las órdenes en forma eficaz o de estar haciendo alguna cosa que, a la larga, sería penada por la ley. Pero superada la barrera del miedo, Teresa empezó a sentir que su vida tenía un sentido. El mundo le había reservado una misión y su angustia por la banalidad de su rutina había desaparecido.
Ya no le molestaba el ritual de la limpieza de la casa, los arreglos de ropa ajena, las horas frente a las hornallas, preparando comida de delivery. Todo eso formaba parte de un plan gigantesco en el que ella estaba incluida. Y no solamente estaba incluida, sino que había resultado ser una pieza clave. Pero como en toda gran misión, Teresa tenía que sortear algunas dificultades. La más engorrosa estaba vinculada a su padre, quien, desconociendo por completo el trabajo que debía hacer su hija, escuchaba comentarios insidiosos sobre la conducta de Teresa. Como vivían en un barrio suburbial, todo el mundo estaba al tanto de lo que hacían sus vecinos y conocía sus actividades, de modo que muy rápido pudieron advertir que Teresa, la hija de José, había adoptado unos hábitos muy poco ortodoxos. Luis, el dueño de la pescadería que funcionaba frente a la estación, fue el primero en hablar con José. Lo conocía de toda la vida y decidió que sería una deslealtad no dar la voz de alerta. Le dijo que le dolía en el alma, pero que su obligación moral era comentarle que su hija aparecía por la zona de la estación con bastante frecuencia y actitud sospechosa. Luis explicó con detalle que Teresa se acercaba a los hombres, les hablaba y luego la mayoría de las veces se iba con ellos. Luis recalcó que, por supuesto, no sabía qué era lo que les decía ella ni a dónde iban después, pero la situación en sí era extraña y podía despertar conjeturas maliciosas en los vecinos. Muy exaltado, José increpó a Teresa y le preguntó sobre sus incursiones en la estación y su contacto con los hombres, pero su hija fue inflexible. Juró que no hacía nada malo y comentó vagamente que estaba en un proyecto sobre el que nada podía revelar. José imaginó que Teresa formaba parte de una secta y trató de hacerle entrar en razones para volver a su vida normal, pero Teresa se negó. Repitió que no hacía nada malo y amenazó a su padre con dejarlo solo y sin dinero si es que pretendía controlarla. José protestó un rato, pero enseguida cedió. Al fin de cuentas, su hija estaba por cumplir 40 años y no había manera de obligarla a nada, y menos si obligarla significaba que ella dejaría de aportar dinero a la casa. Por eso, cuando esa noche Teresa se dispuso a salir a buscar las 2 unidades de combustible que le había pedido la máquina, tuvo que aguantar las tibias protestas de su padre. Eran recriminaciones vanas, más destinadas a apuntalar su imagen de padre preocupado que a frenar las salidas de la hija. Así, cerca de las 8, cuando ya había preparado la cena, Teresa revisó que todo estuviera en su bolso y salió. Caminó hasta la estación y se paró cerca de un bar. Pasaron varios hombres mayores que la estudiaron con curiosidad. Teresa miró en otra dirección, con gesto adusto, dejando en claro que no estaba dispuesta a recibir ninguna propuesta de índole sexual. Un rato después, pasó un hombre de poco más de 30 años, que siguió de largo, apurado, sin siquiera registrar que ella estaba ahí. Más tarde, después de cruzarse con familias enteras, grupos de trabajadores y mujeres con bolsas de compras, vio en la vereda de enfrente a un chico de unos 20 años, tratando de hablar en un teléfono público. Ella cruzó la calle, se ubicó cerca, y cuando él le preguntó si estaba esperando por el teléfono, Teresa lo miró a los ojos y le dijo la frase que usaba siempre: ¿te chupo la pija gratis? Soy la mejor en eso. ¿No querés probar? Él la miró indeciso, sin saber qué pensar. Ante esa mirada, ella sabía lo que tenía que decir. No te cobro, no soy puta. Ese era el momento crucial. Si el hombre no se reía, ni le decía una grosería, ni se retiraba, estaba resuelta la mitad de la situación, y había que actuar. Teresa miró al chico, que la examinaba sin moverse de su sitio. Muy seria, le bajó el cierre del pantalón y empezó a tocarlo. Unos segundos después, lo agarró de la mano y lo llevó a un costado de las vías. Se arrodilló frente a él y empezó a hacer su trabajo. Cuando el chico eyaculó en su boca, ella abrió el bolso, sacó una galletita de agua, escupió el esperma sobre la galletita y lo envolvió con papel film. Todo frente a la mirada atónita de su acompañante. Enseguida guardó la galletita, ya envuelta en su cartera, y miró al chico con ternura. Gracias. Si nos volvemos a ver, lo hacemos otra vez. ¿Te parece? Teresa sonrió, se dio la vuelta y se fue. No tenía tiempo para entablar una charla ni concertar una cita. Necesitaba otro candidato. La segunda vez fue más difícil. 2 hombres se le negaron y un tercero la amenazó con llevarla a la policía. Creyó que Teresa quería asaltarlo. Al fin, el cuarto hombre accedió. Teresa repitió el procedimiento, con una galletita incluida. Esta vez, el hombre se rió a carcajadas y se alejó diciendo que jamás había visto una mujer tan puta y tan cerda. Teresa no contestó.
Estaba acostumbrada a todo tipo de desplantes y groserías. Miró el reloj, le quedaban casi una hora antes de que se hiciera la medianoche. Volvió a su casa apurada, casi corriendo. Entró a la cocina, buscó un salero, una botella de vinagre de vino y 2 cucharadas chicas, y se encerró en su cuarto. Sacó las galletitas con mucho cuidado, les quitó el papel film, con una de las cucharas raspó los restos de esperma que habían quedado adheridos en los envoltorios y los volvió a distribuir prolijamente sobre las galletitas. Espolvoreó cada una con sal y esperó unos instantes. Enseguida, vertió 3 gotas de vinagre en la cuchara limpia y roció una de las galletitas. Luego, aderezó con el vinagre la segunda galleta. Cuando todo estuvo en orden, se sentó frente a la pantalla apagada del televisor y se comió ambas galletitas. Eran las 12 menos cuarto. Todo estaba bajo control. Había conseguido las 2 unidades de combustible para la máquina. La misión de Teresa era exactamente esa, proveer el combustible a la máquina. Y las órdenes que emitía la máquina desde la pantalla apagada del televisor habían sido claras desde el comienzo. La máquina se alimentaba de semen, pero no era cuestión de ir a un banco de semen y comprar el material, ni de recoger el semen en una bolsita y luego depositarlo en algún sitio. La misión estaba estipulada con todo detalle. Teresa tenía que conseguir semen de hombres jóvenes, ya que el semen de hombres mayores no era eficaz y hasta podía descomponer el mecanismo de la máquina. Teresa tenía que juntar el semen en su boca y en ese mismo instante escupirlo sobre una galletita que tenía que ser necesariamente de agua. Si Teresa utilizara una de salvado, gluten o arroz, arruinaría el combustible. Luego, debería envolver la galletita en papel film, ningún otro tipo de envoltorio. Y finalmente, debería agregar sal y vinagre de vino en las cantidades que le fueran reveladas en su momento. La sal y el vinagre actuaban con el semen, produciendo una alquimia particular y precisa. Cada eyaculación debía verterse sobre una galletita y cada galletita constituía una unidad de combustible. La máquina le ordenaría cada vez cuántas unidades necesitaba. Podían pasar varios días sin que la máquina reclamase su combustible, o podía suceder que la máquina necesitara combustible a diario, e inclusive varias unidades por día. Sin embargo, lo máximo que pidió la máquina fue 4 unidades el mismo día, y eso resultó un caos excepcional. Más allá de su inseguridad crónica y su espíritu apocado, Teresa no mostraba ninguna anomalía en su conducta. No le había contado a nadie que varias veces a la semana un grupo de seres poderosos aglutinados en torno de una máquina con sede en Marruecos se conectaba con ella a través de la pantalla de su televisor apagado, y que la máquina le daba órdenes que ella estaba obligada a cumplir. ¿Acaso, si Teresa hubiera vivido en una gran ciudad, todo el asunto habría pasado inadvertido? Pero convergían 2 situaciones difíciles. Teresa vivía en un pueblo donde todo se sabía, y su tarea a realizar era por lo menos extraña. No pasó mucho tiempo antes de que en el barrio se hablara de la existencia de la loca de la galletita, pero el asunto mismo era tan bizarro que la gente creía que se trataba simplemente de uno de los tantos mitos que se inventaban por ahí. Sin embargo, muchos ya aseguraban que habían visto a la loca en acción o que conocían a alguno de sus clientes. La máquina, que todo lo sabía, le ordenó entonces ampliar su radio de acción a la ciudad, pero en una de sus incursiones, Teresa se topó con un hombre que apenas finalizaba la recolección de combustible, la golpeó hasta desmayarla. Unos obreros que pasaban por el lugar la llevaron al hospital, donde la asistieron. Teresa, sin embargo, se negó a hacer ninguna denuncia policial. Les dijo a los médicos de guardia que eran riesgos propios de su responsabilidad y que el golpeador no era sino una persona ignorante. Cuando volvió a su casa, con 2 puntos en la ceja, un ojo negro y la mandíbula dislocada, José, su padre, llamó a Alberto, el hermano mayor. Unos días antes ya habían hablado acerca de la conducta de Teresa y sus visitas nocturnas a la estación. Alberto había comentado el tema con su mujer y habían llegado a la conclusión de que Teresa tenía que ir a un médico para la cabeza. José estuvo de acuerdo, aunque dejó en claro que la hermana menor era quien mantenía el hogar y que tendría que seguir haciéndolo. Cualquier sugerencia de quitarla del medio, es decir, de sacarla del mercado laboral, estaba descartada. José consultó con el dueño de la pescadería, que les recomendó un psiquiatra que trabajaba en el Hospital Zonal. Era el doctor Rossi, una eminencia que curó a uno de mis empleados que escuchaba voces raras. Según la versión del pescadero, él mismo fue el encargado de sacar un turno para Teresa y poner antecedentes al psiquiatra. Cuando ya todo estuvo armado y decidido, José y Alberto se sentaron en la cocina y esperaron la llegada de Teresa, que había ido a entregar unas tartas a la rosticería. A su vuelta, los 2 hombres serios y decididos le encararon.
Le explicaron que el barrio entero estaba hablando de sus visitas a la estación de tren y de sus acercamientos a hombres desconocidos. Ellos, sin embargo, no estaban ahí para condenarla, sino para ayudarla. Habían entendido de lo que ella era un problema de la cabeza, que se resolvía con una visita al médico o varias. Teresa les contestó que no pensaba ir a ningún médico, ni tampoco revelarles cuál era el propósito de sus incursiones nocturnas. Pero Alberto no dejó lugar a negativas. Le dijo a la hermana que si no iba a ver al doctor Rossi, él mismo se encargaría de mantenerla encerrada. Se mudaría a la casa paterna y haría guardia noche y día, porque estaba en juego el honor de toda la familia. Teresa evaluó lo que decía su hermano. Ante la posibilidad cierta de no poder cumplir con su rol de proveedora de energía, lo mejor sería aceptar la propuesta. Iría al médico y solucionaría de una vez por todas el malentendido que existía entre sus familiares. Se encontraría con el famoso doctor Rossi, pero no le mencionaría el tema de la máquina. Durante la primera entrevista con el psiquiatra, Teresa estuvo a la defensiva, desconfiada y tímida. Rossi, que estaba al tanto de las salidas de Teresa y de sus encuentros furtivos con hombres, comenzó un diálogo amable, casi amistoso, que desarmó parcialmente a su paciente. Ella no estaba habituada a hablar de un modo tan íntimo con nadie, y sintió que estaba frente a una persona bondadosa que no le haría daño, y que estaba dispuesta a ayudar. En esa primera cita habló de su infancia, de sus miedos y sus complejos, y de su soledad. En la siguiente mencionó su rol fundamental en una organización de la que no podía hablar. Rossi advirtió en el acto que su paciente estaba ansiosa por compartir con alguien esta información. Con gran habilidad, se mostró interesado por la organización y lamentó no poder formar parte de algo tan fundamental para la condición humana. 2 sesiones más tarde, Teresa le contaba a Rossi, punto por punto, el secreto de la máquina y las órdenes que recibía desde la sede de Marruecos. Poco después, Rossi convenció a Teresa de tomar una medicación que le haría sentirse más tranquila y menos ansiosa a la hora de salir a buscar el combustible. Después citó a José y a Alberto y les explicó, sin mayores detalles, que Teresa estaba sufriendo un delirio alucinatorio y que todo se corregiría con un tratamiento específico. Para él, el mayor peligro consistía en que la máquina le diera órdenes de suicidio, porque según lo que podía ver, Teresa obedecería sin vacilar. Ese peligro y el delirio en general desaparecería en muy poco tiempo, pero la familia debía hacer un seguimiento y control de la ingesta de pastillas. Ese mismo día, Teresa empezó a consumir los antipsicóticos, recetados por el doctor Rossi. Una semana después, la conexión con Marruecos se había interrumpido drásticamente. Teresa se acomodó a su nueva realidad con cierta amargura. El televisor no enviaba mensajes secretos y ella ya no estaba obligada a conseguir combustible para la máquina. Todas las noches se quedaba acostada viendo programas de entretenimiento, noticieros y películas viejas. Durante el día, arreglaba la casa, cuidaba a su padre, cosía y cocinaba. La ausencia de órdenes exteriores empezaba a pesarle. Sintió la primera señal de alarma cuando en una sesión con Rossi se dio cuenta de que ya no tenía nada para contarle. Como si eso fuera poco, Teresa había empezado a engordar de manera alarmante. Sin embargo, sus hábitos alimentarios eran los mismos. La única explicación era que los medicamentos la estaban convirtiendo en una mujer gorda y deforme. Después de pensarlo con detenimiento, Teresa dejó de tomar sus pastillas. Lo siguiente fue abandonar las sesiones con el psiquiatra. La conexión con Marruecos se restableció mágicamente. Cuando Teresa tuvo que volver a salir a buscar combustible, tomó sus recaudos. Quería evitar que su padre entorpeciera una vez más su tarea. En primer lugar, intentaba salir un poco más temprano y siempre inventaba alguna excusa para encubrir el propósito de sus salidas: visitar a una amiga, cuidar al hijo de un empleado de la rosticería o asistir a una reunión organizada por la gente de la escuela parroquial. Por supuesto, la verdadera actividad de Teresa no tardó en ser descubierta. Una vecina fue la encargada de alertar a José. 2 semanas después, Teresa estaba otra vez sentada frente al doctor Rossi. Así, la coreografía iba repitiéndose. Cuando Teresa reanudaba el tratamiento y tomaba los remedios, se suspendía la conexión con la máquina y se anulaban las salidas a la estación. Pero la solución psiquiátrica no duraba mucho. La aparente normalidad en la vida de Teresa empezaba a convertirse en un lastre para ella. En algunas semanas, la gordura y el aburrimiento la hacían dudar de la eficacia del método del doctor Rossi. Una vez más, tiraba por el inodoro todas las pastillas que le recetaba su médico y dejaba de ir a sus sesiones quincenales de terapia. Poco después, con una mezcla de alivio y responsabilidad, se daba cuenta de que el televisor apagado volvía a transmitirle las órdenes de la máquina. Cuando salía a la calle para buscar hombres, su padre y su hermano repetían el ritual de obligarla a tomar la medicación y así iba pasando el tiempo.
Tras 4 años de tratamiento oscilante, Alberto se fue a vivir al sur de Chile. Su suegro le había dejado una ferretería como herencia y él no dudó en aceptar. 2 años después, José murió de un infarto. Los otros 2 hermanos de Teresa pusieron en venta la casa y repartieron el dinero. La propiedad, modesta y destartalada, valía muy poco. La tercera parte que le correspondió a Teresa apenas le alcanzó para comprar un cuartito en un barrio indigente. Desde la partida del hermano mayor, Teresa había dejado de ver al doctor Rossi. Los medicamentos eran apenas un recuerdo de sus sesiones con el psiquiatra, a quien ella, en su mente, consideraba el único amigo que jamás había tenido. Para la época en que Teresa estaba por cumplir 50 años, las dificultades para conseguir el combustible arreciaron. Por primera vez, Teresa volvió 2 noches seguidas a su cuarto sin haber podido cumplir con el pedido de la máquina. Pero los encargados de dar las órdenes fueron piadosos y le ampliaron el espectro de acción. Desde la pantalla apagada de su televisor, que a veces ni siquiera funcionaba, le dieron permiso para conseguir semen de hombres mayores. El límite fue corrido hasta los 70 años. Aunque la preparación sobre la galletita tuvo sus variantes, había que cambiar el vinagre por 3 gotas de limón y agregar una pizca de bicarbonato de sodio. Teresa continuó su delirio hasta que, bordeando los 60 años, conoció en la iglesia de su barrio a un hombre que, tras un breve noviazgo, le propuso casamiento. El hombre, asesorado por el cura, la llevó a un psiquiatra que decidió medicarla. Así, Teresa volvió a perder la conexión con la máquina y pudo hacer una nueva vida más convencional. Se casó en mayo de 1998, cuando estaba por cumplir 61 años. La pareja se mudó a una casa lindera a una iglesia evangelista. De inmediato, Teresa se sintió convocada por la congregación religiosa y comenzó a asistir con regularidad. En uno de sus relatos, en el púlpito dio su testimonio de agradecimiento. Los hermanos evangelios me salvaron la vida. Yo estaba captada por fuerzas del mal, que me daban órdenes y me hacían pecar. Ahora solamente escucho la voz del Señor, que me habla cada noche antes de que yo me vaya a dormir con mi marido. Y quiero salvar a otras almas perdidas. Esa es mi nueva misión.